Muy buenos días, remanentes. Damos la bienvenida el día de hoy, en este nuevo día. Vamos a compartir el mensaje del día de hoy. Recordemos que estamos dando el seguimiento al tema del camino de la salvación. Estamos en el quinto mensaje del camino de la salvación y estemos atentos y apuntando, tomando apuntes. Si tienes tus cuadernos para poder tomar apuntes y así seguir grabando y recordando el mensaje todos los días, remanentes. Bienvenido y saludo a todos los remanentes en este día. El tema del día de hoy es la realidad espiritual del hombre. Es importante entender que necesitamos conocer correctamente cuál es la realidad espiritual del hombre. No solo nacemos y crecemos, sino que hay una realidad que es espiritual, que no vemos. Y necesitamos saber que desde que nacemos tenemos esta realidad. Así que, remanentes, vamos a empezar. Vamos a orar primeramente. Amado Dios, te damos las gracias en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús, que es el Cristo. El día de hoy, a través del mensaje, Señor mi Dios, grave tu palabra en nuestras vidas, Señor. Y podamos ver y vivir y disfrutar el cumplimiento de tu palabra en nuestras vidas. Que todos los remanentes del día de hoy puedan disfrutar de la gracia, Señor, a través del mensaje tuyo, Padre Santo. El día de hoy podamos, Señor, tomar tu palabra y que tu palabra se cumpla en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén. Leamos el pasaje del día de hoy en Génesis capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice la palabra de esta manera. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Palabra de Dios. Este fue lo que Dios dijo al hombre después de haber desobedecido el pacto y el mensaje, lo que Dios le había dado a Adán y Eva. Entonces necesitamos entender cuál es la realidad espiritual del hombre en verdad. Pero primeramente en la introducción entendamos algo, remanentes. Todo camino tiene un inicio y un fin. Cuando vas a por un camino, siempre habrá un final, pero empezaste en un lugar. Para ir a la tienda, para ir a un centro comercial, para ir a nuestra casa, todo tiene un inicio para llegar allá. Y nuestro fin, cuando llegamos al lugar donde vamos. Todo siempre tiene un inicio y tiene un fin. Entendamos siempre esto. Así es nuestra vida también. Tiene un inicio y un fin donde vamos. Solo la Biblia, solo la palabra de Dios, remanentes, nos muestra el inicio y el fin de todo. Si queremos entender, remanentes, nuestra vida, cuál es el inicio de nuestra vida y cuál es el fin de nuestra vida, solo lo encontraremos dentro de la palabra de Dios, dentro de la Biblia, que es el que nos lleva a encontrarnos con Dios siempre. Por eso hay que entender todas esas cosas. El camino de la salvación es el único que nos lleva a encontrarnos con Dios. Hay un camino que no nos lleva a la salvación, que no nos lleva a encontrarnos con Dios. Porque hay muchos caminos, pero tan solo hay un camino que nos hace encontrarnos con Dios, que nos lleva a la salvación. Necesitamos entender eso. Existe solo un camino y es importante que entendamos la realidad espiritual del hombre remanente para saber cuál es el camino correcto para encontrarnos con Dios. Entonces, ¿qué necesitamos entender? Necesitamos entender correctamente quién es el hombre original. ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? Originalmente, Adán y Eva fueron creados por Dios. Fuimos creados por Dios. ¿Cómo y para qué? ¿Y qué ocurrió? Entonces necesitamos entender esto dentro de la introducción. Así que número uno, remanentes, necesitamos entender primero cómo era y quién era el hombre original. Cómo era el principio de la creación cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Estamos hablando de Adán y Eva, remanentes.
¿Qué gozaban ellos? ¿Qué disfrutaban ellos? ¿Cuál era su realidad en verdad? ¿Y cuál era su realidad espiritual? ¿Qué estaban disfrutando ellos totalmente cuando estaban en el huerto del Edén? Como Dios los puso en el huerto. Entonces necesitamos entender el principio. Y Adán y Eva gozaban y disfrutaban de todas las bendiciones que Dios le había dado. Fueron creados por Dios a su imagen y semejanza, dice Génesis capítulo versículo 27. Y en Génesis 1:28 disfrutaban de la autoridad que Dios le había dado para poder administrar toda la creación que Dios había puesto en este tiempo. Y entonces Génesis 2:7 nos habla de que Dios le dio el aliento de vida, que Dios le dio su espíritu. Así que siempre disfrutaban de estar con Dios siempre. Génesis 2:16-17 disfrutaban del culto. El hombre en el principio era un ser viviente y era un ser espiritual. Tenía vida porque Dios le dio vida a través de su espíritu. Y era un ser espiritual porque estaba conectado siempre con Dios. Ellos disfrutaban la bendición de estar junto con Dios. No había nada más. Estar junto con Dios para el hombre era todo, era suficiente y era completo. Tenían los árboles, tenían toda la naturaleza, pero la mayor bendición era que siempre estaban junto con Dios. Disfrutaban de estar conectados con Dios siempre y en todo momento. Se paseaban en el huerto con Dios. Eso era mucha gracia. Disfrutaban esta alegría, eran totalmente felices. No había una necesidad de otras cosas. Solo estar junto con Dios era el todo. Solo estar junto con Dios era suficiente. Solo estar junto con Dios llenaba todo. Así que el hombre podía dar culto a Dios siempre, todos los días. Estar junto con Dios es poder disfrutar del culto todos los días. Y hay que disfrutar esto. Entonces, número 2, necesitamos también entender que este hombre, al principio, el ser humano, el ser humano original, el hombre original que era Adán y Eva, que fue creado por Dios, disfrutaba de esto. Era un ser espiritual y disfrutaba de estar junto con Dios y podía disfrutar del culto. Pero ocurrió algo que necesitamos entender. La semana anterior escuchábamos y recibíamos el mensaje de que había un ser espiritual que odiaba y detestaba a Dios y todo lo que creaba a Dios. Así que detestaba y odiaba al hombre y su fin era engañar, matar y destruir. Estamos hablando de Satanás. Entonces el hombre cae bajo la maldición y entran los desastres. Necesitamos entender que hubo un acontecimiento, un suceso en el libro de Génesis capítulo 3. En el libro de Génesis capítulo 3 nos muestra el momento y el suceso en que entran los desastres y las maldiciones en la vida de todos los seres humanos. Y el autor de esto es Satanás. Satanás es aquel que sembró el engaño y la incredulidad y la desobediencia en el hombre. Fueron engañados y trajo ¿qué? La muerte espiritual. Y a través de esta muerte espiritual, el hombre se separó de Dios. Y a través de esta muerte y a través de la separación de Dios, todos los hombres caímos en los desastres y en el sufrimiento. Por esta razón los seres humanos sufrimos y caemos en desastre y en crisis. Porque separados de Dios no podemos disfrutar nada. Recordemos que toda la creación tiene un propósito. El ave junto al cielo, el pez junto al agua, el árbol junto a la tierra. Y el hombre tenía que estar junto con Dios. Ahí podía estar feliz. Pero el hombre fue separado de Dios por la incredulidad y por el engaño que le dio Satanás y desobedecieron el pacto y la palabra y cayeron en desastre y sufrimiento. Y se perdió esa felicidad. Entonces, número 3. Si fue engañado y entró en los desastres, entró un problema que es fundamental. Un problema que entró en el hombre, que en todos los seres humanos, aquí en donde nosotros estamos, todos nosotros, hasta en todas las naciones, tienen este problema fundamental. No importa el idioma, la lengua, la etnia,
el color, de dónde somos, pero todos los seres humanos tenemos este problema fundamental, causado por el engaño, causado por la incredulidad y la desobediencia, por la separación. Todo el hombre tiene, todos los hombres, todos los seres humanos tienen este problema. ¿Y cuál es el primer problema? El hombre vive centrado en sí mismo. En el capítulo 3, versículo 5 dice que el hombre vive centrado en sí mismo. Sigue sufriendo el hombre. Entonces, no solo el hombre vive pensando en sí, vive engañado, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así dice la Biblia, en Génesis 3, capítulo 5. El ser humano pensó, seré como Dios. Entonces pensó en sí, en lo que tenía, en el poder que podía tener, en lo que podía hacer. Y ese es el problema del yo. Y el segundo problema que entró en todos los seres humanos es el problema que entró en la sociedad, que entró en toda la familia. En Génesis capítulo 6, versículo 1 y 8, nos dice que la maldad entró en la vida de todos los hombres. Dice. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron muchas personas, dice la Biblia, ante todo. Y versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el deseo de sus pensamientos y del corazón de ellos era del continuo mal. Eso le dolió a Dios. El hombre entró el problema en toda la sociedad y en toda la familia. Y solo veían lo físico, lo material. Ya no veían lo espiritual, sino veían las cosas y sus intereses propios. Así que el hombre comenzó a afectarse. Toda la sociedad y la familia fueron afectadas en Génesis 1 y 8. Y también entró el problema que afectó a toda la nación. Génesis capítulo 11, versículo 4 nos dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dice que el hombre solo pensó en sí mismo, en su éxito, en su logro. Lo logramos nosotros, lo lograremos nosotros, para que la gente conozca y sepa que nosotros hicimos esto. Se habían olvidado de Dios. Buscaban su esfuerzo y su éxito propio. Entonces, todos los seres humanos sufren el problema del yo, el problema de las cosas físicas, el problema del éxito que es falso, un éxito que es falso. Eso es el problema fundamental que ha afectado la realidad espiritual del hombre. El hombre que ahora vive en incredulidad, engañado y está sufriendo de todas las maldiciones, hermano. Y vive pensando en su orgullo, en sí mismo. Sigue pensando en las cosas físicas que afectaron a todas las familias y sigue pensando en el éxito sin Dios, ya que afectó a todas las naciones. Por eso todas las naciones ya están sufriendo esos desastres. Todo por causa de haber sido engañado, caído en la incredulidad y desobedecieron en la palabra. Esa es la realidad espiritual del hombre. Eso es lo que nosotros debemos conocer. Por eso, en conclusión, remanente, el ser humano muere espiritualmente. Debido al acontecimiento en Génesis 3, todos los hombres mueren espiritualmente. Nacemos muertos espiritualmente, nacemos separados de Dios y necesitamos entender que esta es la realidad de todo ser humano. Y como nacemos separados y no podemos ser felices, vivimos en desastre. Papá y mamá en problemas, situaciones en nuestra casa, muchos problemas en la casa, situaciones, enfermedades, muerte, muchas cosas comienzan a ocurrir y no podemos ser felices. El ser humano busca la felicidad, pero no lo encuentra. Remanente es por la causa que ocurrió en Génesis 3. Y esta es la realidad espiritual del ser humano. Pueden ser gente rica, puede ser gente famosa, puede vestirse bien, puede tener todo, pero en realidad no es feliz, porque ya no disfruta la bendición de estar juntos. Pero la Biblia nos habla
que a pesar de esta realidad espiritual, hay una respuesta y hay una solución. Esto lo veremos en otro tiempo, en otro mensaje. Pero esta es la realidad espiritual que todos los hombres, en todos los campos, en todas las naciones, están sufriendo. Por eso es la realidad que muchos desconocen, hermano. Y ustedes están conociendo esta realidad para poder ver y abrir los ojos para ver correctamente el campo y así encontrar el camino correcto que nos lleva a la salvación. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos las gracias esta mañana por este tiempo del mensaje. Que tu palabra se grabe en nuestros corazones y en la vida de todos los remanentes que reciben el mensaje, Señor mi Dios, el día de hoy. Podamos, Señor mi Dios, abrir nuestros ojos espirituales y ver la realidad espiritual del ser humano. Y así entender y comprender por qué ocurren las cosas, por qué son las situaciones dentro de nuestro hogar, dentro de nuestras escuelas, dentro de nuestra nación, dentro de todo el mundo, Señor mi Dios. Hay una realidad espiritual que podemos y entendemos, que pueda abrir nuestros ojos y, Señor mi Dios, y así, Padre Santo mi Dios, entender y comprender que hay un solo camino correcto que nos lleva a la salvación. Padre, te damos las gracias en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén.